Muy buenas tardes a todos. Hacemos hoy una nueva webinar, un poco a modo de continuación de las webinars que hemos venido haciendo durante la pandemia, pero ahora con una cierta ilusión por cambiar de tema, ¿no? y dirigirnos hacia otros temas de la infectología que nos ocupan cada día y que, para empezar, y estoy seguro de que vamos a seguir, ¿no?, con estas webinars para abordar temas, digamos, que están a la orden del día, ¿no?, y en el que necesitamos buscar soluciones. Hemos decidido iniciar esta segunda vuelta ya sin coronavirus, al menos de forma continuada, con aspectos que hacen referencia al tratamiento de la infección o las infecciones causadas por Staphylococcus aureus de forma muy general, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos ha parecido interesante abordar dos aspectos concretos, ¿no? El primero de ellos es un tema absolutamente apasionante y para el que contamos con Tristan Ferri, que es el tema de la fagoterapia. Es un tema que de alguna manera para nosotros todavía está muy alejado de la práctica clínica diaria, pero él es un experto y lo está utilizando en su unidad, y le he pedido que nos enseñe o que nos ilustre un poco sobre cuál es el funcionamiento, cuál es su experiencia con este tema, ¿no? Tristan es un infectólogo, trabaja en Francia, es responsable de la unidad de infecciones de los hospitales universitarios de Lyon. Además, es el responsable del CryoArc, que es un grupo de trabajo que aglutina muchos centros en Francia y que se dedican a las infecciones osteoarticulares en general y que tienen, pues, tras de sí aportaciones muy importantes a la literatura de este campo, ¿no? Por lo tanto, para mí es un placer y un honor presentar a Tristán. Y luego, pues, yo abordaré un aspecto un poquito más distinto, también concreto, que es un poquito un poco un resumen de los aspectos que hacen referencia a si la bacteriemia estafilocócica debemos tratarla en monoterapia o en biterapia, ¿no? Un tema también candente. Bueno, no me quiero extender más. Tristán hará su presentación primero, 20 minutos. Luego yo haré mi presentación, 20 minutos, y tendremos, pues yo creo que 10 minutos, un cuarto de hora, para recoger todas vuestras preguntas que desde ya pues os pido que hagáis, porque de lo que se trata es de que resolvamos entre todos las preguntas que queramos. Para ello tenéis aquí, a través de esta, de esta web, la manera en cómo podéis formular vuestras preguntas, que me harán llegar para que yo las pueda formular o las podamos debatir aquí con Tristan. Por lo tanto, thank you very much, Tristan, and the floor is yours. Thank you very much for being here with us. Thank you so much for giving me the opportunity to do this talk. So, is it okay for you? Yeah. Okay, yeah. Perfect. So thank you so much for giving me the opportunity to show you our vision about phage therapy in the treatment of infection due to Staph aureus. So what is a bacteriophage? Bacteriophage is a virus that infects only bacteria. You have the different kind of bacteriophages, and it's very important to know that a phage is specific to a type of bacteria. You can have some phage that target Staph aureus. You can also have phages that target Pseudomonas aeruginosa. You can have phages that target other bacteria, and there is a huge specificity. And very important to know that phages are largely abundant in the biosphere, and phages are everywhere, more than every other organisms, everywhere in the sea, lake, in marine environment, but also in soil and animal and human stools. And as you can see in this paper, you can find a bacteria into the ocean, and close to this bacteria, you have a phage. So phage and bacteria are everywhere. And in this French foundation, about life in the ocean, you can see that you can find a bacteria in the ocean, and there is a phage near this bacteria. And in fact, a phage recognizes specifically a bacteria and can inject its DNA, and you have a lysogenic cycle, a particular cycle that model the genetic background of the bacteria and could have a positive point for the bacteria by sharing virulence factor,
or antimicrobial resistance. So it could be a good thing for bacteria to have a phage. But the phage could also have negative points for the bacteria. The phage could replicate himself into the bacteria and lead to explosion on the bacteria. And you can have auto-amplification of the phage that leads to a total killing of the bacteria. That could be very interesting for us to treat the patient. And as you can see here in this video, a Staph aureus, a replication of a Staph aureus in a media without any antibiotics. But you have also a lytic phage. It's not possible to see the phage because it's very, very small. And as you can see, the phage destroys the bacteria. You can see a green spot when the bacteria is totally destroyed. What you can see, there is a competition between the bacteria to replicate, but also a competition with the phage. And finally, this lytic phages leads to a total disappearance of the community of the bacteria. So very interesting. So when you are taking a translucent tap water, you have a lot of bacteriophages inside targeting environmental bacteria, but the aim of our project is to have pharmaceutical preparation of a cocktail of lytic bacteriophages with a high concentration that can target the bacteria that infect your patient. So this is the history of phage therapy. And Félix Derel, a French guy, treated some patients with shigellosis by oral intake of bacteriophages, and he founded in France a French laboratory for bacteriophages that disappeared after his death. But he also founded Eliava Institute in Georgia, and this institute is still here and still produce cocktails of bacteriophages that can target different bacteria, such as Staphylococcus aureus. So what is the process of production of this kind of phages? It follows the mass production of bacteriophages in Soviet Union during the World War II. You have a lot of bacteria. You are doing an infection with phages. You have a lot of phages, but you have also a lot of bacterial remnant that you have also into the viols that not meet the good manufacturing practice for production of a drug. And it is risky to inject this kind of cocktail to a patient with a risk of pyrogenicity. And this is a patient with Staph aureus osteomyelitis, the patient, a French guy. Usual treatment is done, surgical debridement, antibiotics, then failure. And the patient went to Georgia to receive phage. Impossible to receive the phage intravenously because it is too risky. So the Georgian colleagues treat the patient orally, but also locally with dedicated phage. And the patient come back to me 10 years after that with a new relapse. In fact, as you can see, this is Staph aureus osteomyelitis with a large skin and soft tissue defects. This patient need bone surgery, skin and soft tissue coverage. And I'm not a biologist, but bacteriophage have not the ability to perform bone debridement, and it's impossible to regenerate skin. So osteomyelitis is not a good indication for me of phage therapy. So for this kind of complex infection, we have to personalize the treatment for patients with bone infection, and we have to decide with a surgeon what would be the best surgical therapy, and we have to discuss what would be the best antimicrobial therapy. This is a multidisciplinary management, and in France we have a CRIWAC network, and the aim is to concentrate the most complex patients with dedicated physician, infectiology, orthopedic surgeon, microbiologist to manage the patient, but also better understand the pathophysiology of the infection. We have a lot of models of biofilm, and my primary topic of research is to promote innovative treatments such as phage. And when you have a referral center, you can concentrate the patient. And as you can see, this is a residency of the patient who are coming in our center. So we largely increase the area of recruitment. And this kind of model is discussed in other countries, such as in Germany. They would like to create some dedicated center for the management of prosthetic joint infection. So when you have this kind of reference center, you can
built what would be the best way to evaluate adjuvant innovative anti-infective agents such as the bacteriophages. And it's very important for us and for the French health authority to not use Georgian phages. So what could we use? In fact, there are some companies that would like to develop some purified phages in the US. It is now Armata, but also in France, a company called Novedades Pharma. And the project is to have GMP phages, phages that are purified and produced as a drug that it could be used in the clinical trials in Western countries. And under the supervision of the French health authority, we discussed with this company to develop some bacteriophage that could target Staph aureus. And to produce some phages and potentially to use it in our patients, it's very important to have the ability to perform a phagogram. It's like antibiogram. It is to determine if the strain that you would like to kill is susceptible to the phage that you would like to use. And it's very important because in the nature, the bacteria developed some mechanisms to become resistant to phages because there are still bacteria on Earth. And so a phagogram is a key element. And as you can see here in black, you have a replication of the Staph aureus without any antibiotics and without phages. This is a black curve. And we can test different phages. And as you can see here, the green one and the red one are active and could be used potentially in our patients. We also demonstrated in different models that the phages has antibiofilm activity. And in our model, the phages that we used in our patient have antibiofilm activity. You can see here the vancomycin at the classical concentration has no antibiofilm activity. Of course, with a very high concentration, you can have antibiofilm activity of every antibiotics in vitro. And when you put into the system some phages, phages have antibiofilm activity that is concentration dependent with a synergistic activity with vancomycin. So based on these results, with the declaration of Helsinki, we also checked our ethic committee for the use of phage for patients in dead end situation. It is possible in France to use phages as compassionate treatment, and phages has to be prepared by the hospital pharmacist, and it became a magistral preparation. So this is some patient we treated. 62-year-old woman with leiomyosarcoma, radiotherapy, fracture, osteocentesis, and recurrent Staph aureus infection. The patient had different abscess close to the material with a lot of inflammation, as you can see. And there is a relapse and a relapse and a relapse. There is a lysis of the greater trochanter, as you can see here. But the patient is working well. No pain and no mechanical complication. So what could we do? Explantation, but a high risk of fracture. So it was not possible. And we proposed in this patient phage therapy as salvage treatment. And so we discussed the case. We isolated the strain. We perform the phagogram. We select active phages. They are prepared by our pharmacist at the time of surgery. And finally, we can inject directly with sonography in this patient. And as you can see, the outcome is okay at this time. But to be honest, it's impossible to achieve the cure for this patient. But freezing the bacterial multiplication is very important to save time and to avoid complication. So we published other paper concerning the use of phages in patients with Staph aureus prosthetic knee infection. You can see here a little case series of patients with a concept of phago-DARE. This is a patient with a relapsing Staph aureus prosthetic knee infection. The patient previously has debridement, suppressive antimicrobial treatment, and this is a failure. This is a big prosthesis with a complex orthopedic situation.
The patient has septic arthritis despite suppressive antimicrobial treatment. We discussed what could we do. Amputation was not feasible. We discussed to perform also a new debridement and suppressive treatment, but we added phages to hope to have an efficacy on the biofilm. So this is the local condition during surgery. There was a lot of pus and very bad local situation. We performed the debridement, and after that we closed the joint and we injected the cocktail of bacteriophages directly into the joint to hope to have antibiofilm treatment, to hope that the antibiotics will help to control the disease. And as you can see, 2 years after the phage injection, the patient has no problem, no local inflammation, and the infection is totally under control. And so we treated some patients like that, relapsing patient with Staph aureus, and the feeling is that it helped to control the infection. And as you can see, another woman with here skin and soft tissue flap, and again recurrent Staph aureus prosthetic knee infection despite debridement and antimicrobial treatment. And we have some derivative approaches, especially for patients with large implants for whom the liquid formulation is not adequate. So we can use a phage with a dedicated hydrodish gel, and we could use also phages during arthroscopy if arthrotomy is not feasible. We can also inject phages during sonography, and we also have some experience about endocarditis. It was not Staph aureus, but we treated 2 patients with Pseudomonas aeruginosa endocarditis with phage that we administered to the patient by the intravenous route. So we published some of these case reports, and there are some experience also in the US about the use of phages, most of time intravenously. And we have a program in Lyon to develop dedicated phage to target other bacteria, and we would like to produce phages from our hospital pharmacy to treat some patients. Just before my conclusion, I would like to talk about the lysine, because in the bacterial lysine, in the bacterial lysis mediated by phages, in fact, the phage produce an enzyme inside the bacteria. This is a lysine that induce a rupture of the cell wall. And it is very interesting to see that this lysine could be purified. And this lysine, when you put the lysine outside the bacteria, the lysine alone, not the phage, this lysine has a huge antimicrobial activity. And a company in the US purified this lysine and tested it in different animal models with a huge response in terms of bactericidal effects, and a clinical trial has been done on this topic, and Alex Soriano will tell you about that. There is no phages against Staph epi that are available. It's a mystery for us, and we have experience of this lysine to treat patients with prosthetic knee infection due to Staph epi during arthroscopy with nice results. So to conclude, there is evidence for in vitro activity of lytic phages. There is a real place for phage therapy to maximize the clinical success in complex bacterial infection. For me, it's not to replace antibiotics, but to increase the rate of success. We need to identify relevant clinical indication, and for me, osteomyelitis is not a relevant indication. The reference center in France help to have some evidence of phage, in particular dead-end clinical situations such as prosthetic joint infection. We have to develop and use only purified bacteriophages, and we treated in Lyon 23 patients in 4 years. We need close collaboration between academic, healthcare authority, industry, and we have to
discover more phages, to bank phages, to test susceptibility of phages, to personalize the treatment. And for that, I think, and a lot of people think, that we need for national phage therapy center in each country to finally develop clinical trials to have to demonstrate a potential benefit in less severe patients. So thank you for your attention. This is my hospital in Lyon with a new dedicated building to innovative treatments such as phage. We will organize in October in Lyon a national congress in Bourgeois infection, and some session will be in English. I acknowledge all my colleagues, and thank you for your attention. You are on mute, maybe. You're right. Sorry. Thank you so much, Tristan, for this really comprehensive revision and also really fascinating. Fascinating, I would say, because we need something different. I mean, for our patients that unfortunately are failing, and we don't have any solution. So we will go back. Remember to make all the questions that you wanted to Tristan about this new therapeutics, and please send it through the website. And now I'm going to do the second part that is now directed to monoterapia. Voy a cambiar al español. Monoterapia o biterapia en la bacteriemia por Staphylococcus aureus, ¿no? Y luego le preguntaremos a Tristan sobre cuál es su opinión también, ¿no? del potencial de los fagos en esta entidad, ¿no? Dejarme que, como siempre, aprovecho también estas presentaciones para recordaros la utilidad de la guía Mensa, que sabéis se actualiza de forma semanal con muchísimos contenidos, que la podéis obtener para la plataforma iOS o para la plataforma Android a través de estos QNRs. Y como siempre, insisto, más que un pocket guide, más que una guía de bolsillo, es prácticamente un libro de texto donde la cantidad de información que encontraréis es muy amplia, y recordar que no solo lo podéis abrir en un iPhone o en un teléfono inteligente, sino que también lo podéis hacer en un iPad, por ejemplo, o incluso en vuestro ordenador, ¿no? Lo cual hace más útil como, ya no solo, insisto, como una pocket guide, sino también como un libro de texto. Bueno, el índice de los aspectos que pretendo o que quería cubrir es estos tres puntos, ¿no? Factores de riesgo de mal pronóstico en la bacteriemia estafilocócica, particularmente porque hay un dato que hemos identificado en un trabajo que se publicó ahora hace ya unos meses y que creo que es trascendente para mejorar el manejo de la bacteriemia estafilocócica. Por lo tanto, hablaremos en general y en particular de un aspecto del pronóstico, ¿no? De los factores pronósticos de la bacteriemia estafilocócica. En segundo lugar, y también fruto de algunos datos recientes, aunque es un hecho conocido, de la importancia que particularmente tiene un tratamiento precoz. Me refiero a un tratamiento empírico desde el momento en el que el paciente debuta con fiebre, en particular en la bacteriemia estafilocócica, y veremos comparativamente con otros patógenos cuán trascendente es cuando hablamos de Staphylococcus aureus. Y por último, me centraré pues, en el aspecto que nos ocupa, ¿no? Que era el tema concreto, ¿no? Que es un tratamiento combinado o monoterapia para la bacteriemia estafilocócica, ¿no? Y aprovecharemos, pues, lógicamente, los estudios, los ensayos clínicos que se han hecho hasta la fecha, ¿no? Miren, esta es una publicación que ya tiene 2 o 3 años, pero en la que se recogieron 1851 episodios de bacteriemia estafilocócica en muchos centros alrededor de Europa, ¿no? Centros alemanes, ingleses y españoles, fundamentalmente, casi 2.000 episodios, en la que la mortalidad media de la bacteriemia estafilocócica a 30 días se situaba en torno al 20%, con una prevalencia de MARSA no muy elevada, una prevalencia de MARSA del 16%, como corresponde a países europeos como los que he comentado. En esta gráfica que pueden ver aquí, voy a poner el pointer, en esta gráfica que les expongo aquí, en la que mostramos la mortalidad en el tiempo, lo que hago es expresarles
la evolución en función del foco de la bacteriemia. Y entraré más tarde en esta diferenciación, pero primero déjenme que les exponga cuáles fueron los factores de riesgo de mortalidad en los pacientes con bacteriemia estafilocócica y que, como todos pues seguro ya hubieran antecedido, hubieran previsto, ¿no? Hubieran predicho, ¿no? Antes de que yo lo expusiera, pues básicamente podríamos resumirlos en tres grandes factores, ¿no? El primero es el Charlson, que es la fragilidad del paciente. Cuán frágil es mi paciente, evidentemente, contra más frágil es mi paciente, mayor mortalidad asociada a un evento tan agresivo como es una bacteriemia estafilocócica, ¿no? El segundo es la gravedad del cuadro clínico. Cuán grave está mi paciente, está en shock séptico, tiene sepsis o es una bacteriemia sin signos de sepsis, ¿no? Evidentemente, este es otro elemento que todos estamos de acuerdo que va a ser determinante en el riesgo de que el paciente fallezca o no. Y por último, el tercer factor, fíjense que lo agrupamos todo en tres factores, ¿no? Y luego podemos hacer algún comentario sobre algún factor concreto que hasta ahora se creía como muy determinante y que aquí ya vemos que se pierde, pero lo comentamos luego. Es lo que he venido a denominar el inóculo, la densidad de gérmenes que hay en el foco. Y esto, evidentemente, nos permite ver, y esto sí que en la gráfica ya se observa bien, que tenemos dos agrupaciones de focos, ¿no? Uno de ellos que tiene una mortalidad más baja, que no baja, ¿de acuerdo? Más baja, en torno al 20% aproximadamente de mortalidad, y que están aquí pues el foco catéter, la infección osteoarticular, la infección de piel y partes blandas o la endocarditis también, ¿no? Y se diferencia de un segundo grupo de focos en el que fundamentalmente encontramos la bacteriemia que no tiene un foco conocido, y esto es un hecho interesante porque es algo frecuente. Fíjense, un 20% de los episodios de bacteriemia estafilocócica alrededor de Europa no somos capaces de identificar su foco. Y este paciente tiene una mortalidad que es significativamente más alta que la del resto de pacientes, con la excepción de la neumonía. La neumonía es otro foco de alto riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre estos focos? Bien, y por eso le llamo inóculo, ¿no? A este tercer elemento, ¿no? Y es que en el catéter, en la infección osteoarticular, en la infección de piel y partes blandas o en la endocarditis, somos capaces o podemos realizar un drenaje del foco séptico o podemos retirar el implante infectado. En el caso prototipo, ¿no? Sería el modelo del catéter, ¿no? Mientras que en el foco que no identificamos, obviamente no podemos drenar nada, y en la neumonía pues tampoco podemos quitarle el lóbulo infectado al paciente, ¿no? Por lo tanto, son áreas donde el tratamiento antibiótico pues tiene que jugar un papel incluso más determinante, si quiere, ¿no? Pero más allá de esto, en estos, entre los focos, digamos, entre los factores de riesgo, más allá de estos tres elementos, ¿no? que estarían de base, ¿no? Juntamente, insisto, en este aspecto del inóculo, no solo el foco, sino la capacidad de drenar el foco, hay un elemento que de todos es conocido, que es la persistencia de la bacteriemia. Y ahora vamos a entrar a discutir un poco este punto. Pero antes, déjenme, porque me lo había dejado aquí, recordar un aspecto sobre este trabajo. Clásicamente, el MRSA ha sido un factor de riesgo. Cuando analizabas la bacteriemia estafilocócica, el que el paciente tuviera un MRSA era un factor independiente de que tuviera mayor mortalidad. No fue el caso en este estudio. Es verdad que la prevalencia era de en torno a un 16%, pero aún y con todo, los pacientes con bacteriemia por MRSA no tenían, cuando se ajustaba por muchas variables, mayor mortalidad, ¿no? Esto es, lo que indica es que el problema de la bacteriemia estafilocócica tiene que verse como un problema en conjunto, no solo el MRSA, ¿no? Como el que mata, sino que también Staphylococcus aureus meticilina-insensible es un patógeno con una agresividad que, de hecho, cuando se ajusta por muchos factores, te das cuenta de que no es que el MRSA sea peor o más agresivo, tenga más virulencia, no. El problema es que probablemente los antibióticos que tenemos para MRSA son peores, ¿no? Pero bueno, en este estudio ni siquiera en esa circunstancia se veían diferencias, ¿no? Por lo tanto, la bacteriemia estafilocócica es en su conjunto, por MRSA o por Staphylococcus aureus, ambas sin duda tienen un pronóstico o una mortalidad muy elevada. El segundo elemento es que tampoco aquí, como en otros trabajos, la adquisición comunitaria aparecía como un factor independiente de mortalidad. Esto probablemente se debe al hecho de que otros muchos factores pesan más que este en particular, ¿no? Las endocarditis, que mayoritariamente son comunitarias, pues bueno, ya está incluido, ¿no? Hecha esta salvedad, e insistiendo en la importancia de la bacteriemia estafilocócica en su conjunto, quisimos evaluar en un trabajo que se ha publicado hace unos meses un tema que es, yo diría, cuanto menos controvertido, ¿no? Que es cómo definimos la bacteriemia persistente. Es curioso ver la tolerancia que tenemos
a que un paciente con bacteriemia estafilocócica asumamos que puede estar 3, 4, 5, 6 o incluso 7 días con bacteriemia persistente, ¿no? Y bueno, lo damos como normal, ¿no? Y la definición o el criterio para establecer la persistencia, pues para algunos autores era 3 días, para otros era 5 días. Para la ITSA, en las guías de la ITSA sobre la bacteriemia estafilocócica, establecen que una bacteriemia se dice que es persistente cuando el paciente tiene más de 7 días, 7 o más días de bacteriemia persistente, nada menos, ¿no? Bien, quisimos, sobre un estudio también de una cohorte europea que contenía aproximadamente 1000 pacientes, quisimos ver cuál era verdaderamente el impacto de tener bacteriemia persistente un día, 2 días, 3 días, 4 días, es decir, individualmente, día a día, a partir del momento en que un paciente recibía un antibiótico activo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el paciente recibe un tratamiento activo, ¿de acuerdo? Y a las 24 horas teníamos el hemocultivo, mirábamos a ver si era positivo o no, qué impacto tenía el que fuera positivo o no en la mortalidad y así sucesivamente día tras día. Y lo que observamos es que cuando un paciente lleva más de 24 horas con un tratamiento antibiótico activo y le hacemos un hemocultivo y es positivo, la mortalidad de ese paciente es ya 2 veces mayor, ¿de acuerdo? Y de media, da igual que lo miremos el día 3, el día 4 o el día 5. Ya solo con que pase más de 24 horas bajo tratamiento activo y persista bacteriémico, ya es un marcador de que este paciente tiene una mortalidad que es el doble de la de aquellos pacientes que ese hemocultivo era negativo, ¿no? Por lo tanto, no hemos de esperarnos 3, 5, 7 días a repetir un hemocultivo en un paciente con bacteriemia estafilocócica. Hemos de repetir el hemocultivo pasadas las primeras 24 horas de un tratamiento antibiótico activo, como mucho 48 horas, ¿de acuerdo? Aun con todo, veremos que esto probablemente, bueno, está bien para saber cuál es la evolución, pero no nos permite tomar una decisión sobre el tratamiento empírico, porque esto, aunque lo hemos acortado, no esperemos 7 días, esperemos como mucho 24 o 48 horas, probablemente todavía no nos permite tomar decisiones terapéuticas inmediatas, que de hecho es algo que ahora comentaremos y veremos cómo en Staphylococcus aureus es particularmente importante, ¿no? Sí que un elemento que aportaba también el trabajo y que me parece interesante también es que muchas veces creemos que drenamos el foco y que la infección está resuelta, ¿no? Y esto tampoco es del todo exacto en la infección estafilocócica, porque fíjense que cuando retirábamos, por ejemplo, el catéter o cuando hacíamos un drenaje y se tomaba un hemocultivo posterior al drenaje o a la retirada del catéter, con una cierta frecuencia persistía bacteriémico el paciente. ¿Y qué significado tenía esta persistencia a pesar de retirar el catéter? Cojan, por ejemplo, el de un catéter venoso central, que me parece relevante, ¿no? 100 episodios de bacteriemia de foco catéter central, ¿de acuerdo? Y que después de retirado, hasta un 24% de ellos tenía un hemocultivo posterior positivo. Y lo importante es cuál era la mortalidad de aquellos pacientes en los que el hemocultivo persistía positivo después de retirar el catéter con respecto a la de los que el hemocultivo era negativo después de retirar el catéter. Pues fíjense, 27% en este grupo, 5% en este grupo. Es decir, una diferencia muy significativa que se comporta igual prácticamente en el resto de los focos, incluso en aquellos que no hacen referencia a un catéter, ¿no? Aunque la N era pequeña, cuando drenábamos un foco supurado y persistía bacteriémico, pues la mortalidad era muchísimo más alta que si drenábamos el foco, ¿de acuerdo? Y el paciente no tenía bacteriemia, ¿no? Por lo tanto, incluso más allá del drenaje, ¿de acuerdo? Es importante tomar un hemocultivo de control para poder asegurar que el paciente no persiste bacteriémico, porque ese sigue siendo un factor de riesgo. No voy a entrar en los detalles de por qué sucede esto. Lo podemos dejar para otra webinar en el futuro en el que analicemos cuáles son cuáles son los motivos o cuáles son algunos de los mecanismos que utiliza Staphylococcus aureus para superar, para soslayar los problemas con los que se encuentra en el foco séptico, la falta de oxígeno, la falta de nutrientes, variaciones en la temperatura, pH ácido, aumento de la presión osmótica y, por supuesto, la inmunidad del huésped o incluso los propios antibióticos. Sabemos que aureus
tiene la particular habilidad para desarrollar biofilms, para progresar o crecer en agregados plaquetarios, como puede ser, por ejemplo, una vegetación en la endocarditis o un trombo infectado en la tromboflebitis. Es un entorno muy agresivo porque las plaquetas producen agentes antimicrobianos muy potentes y en cambio Staphylococcus aureus es capaz de sobrepasar, ¿no? o de desarrollar mecanismos para poder sobrevivir en estas circunstancias. Tiene formas intracelulares de Staphylococcus aureus o capacidad de sobrevivir en un absceso o en el líquido articular, por ejemplo, que sabemos que tiene muchos factores, digamos, antibacterianos, ¿no? Bien, no voy a entrar en esto, lo dejaremos quizá para una webinar más adelante, porque quiero pasar al segundo punto, que va a ser breve. Todos sabemos de la importancia de un tratamiento precoz en una infección y particularmente en una infección grave como puede ser una bacteria estafilocócica. Pero miren, en este trabajo publicado también recientemente, estos autores analizaban nada menos que 21.000 episodios de bacteriemia en Estados Unidos, 131 centros de Estados Unidos, entre el año 2005 y el año 2014, me parece que eran 10, 11 años de estudio, y en el que los autores querían analizar cuál era el impacto de que un paciente recibiera un tratamiento activo desde el día en que se toma el hemocultivo, ¿de acuerdo? Y dos conclusiones fundamentales, ¿no? La primera es que, y es muy interesante porque siempre que un paciente tiene shock séptico, todos estamos de acuerdo en que al paciente hay que ponerle el tratamiento antibiótico más potente que tengamos, ¿vale? Porque estamos convencidos de que eso es bueno para el paciente. Tenemos más dudas de, bueno, si el paciente tiene sepsis pero no shock, aquí tenemos más dudas, ¿no? Bueno, quizá tengamos un margen de 24 horas, ¿no? Y si el paciente no tiene criterios de sepsis, aunque esté bacteriémico, pues aquí, bueno, pues estamos quizá a lo mejor incluso más convencidos de que no sea tan importante que le demos un antibiótico precoz desde el principio. Pero con 21.000 episodios de bacteriemia, estos autores concluyen que, evidentemente, en el shock séptico darle un antibiótico precozmente reduce la mortalidad. Esto es la odds ratio, la odds ratio del paciente que recibe un antibiótico incorrecto el primer día, ¿no? Pues tiene 1.3, 4 veces más riesgo de morir, ¿no? Pero fíjense lo que pasa en el paciente con sepsis, sin shock, o en el paciente que tiene bacteriemia, ¿de acuerdo? En estos pacientes también, ¿de acuerdo? El no dar un antibiótico activo desde el principio tiene un impacto en la mortalidad. Insisto en este aspecto porque creo que es importante. Estamos hablando de 21.000 episodios. Evidentemente, aquí la diferencia en la mortalidad está en que los que no lo reciben pues tienen una mortalidad a lo mejor del 6, 7, 8% y los que sí lo reciben es del 3, 2, 3%. Y esta diferencia porcentual puede ser muy difícil que uno la llegue a observar o a palpar de acuerdo en la práctica clínica diaria, ¿no? Pero existe, está allí y este tipo de estudios lo ponen de manifiesto. El segundo aspecto que quería comentarles es qué impacto tiene este efecto del antibiótico precoz en función de los distintos microorganismos, ¿no? Y aquí pueden ver cómo para Staphylococcus aureus el impacto de un antibiótico precoz es para el patógeno para el cual tiene mayor influencia, ¿no? Por lo tanto, este es un aspecto que nos lleva a decir, bueno, ahora vamos a decidir cuál es el mejor antibiótico, ¿no? Es decir, o vamos a ver qué nos dice la literatura, ¿de acuerdo?, sobre un antibiótico o dos antibióticos, ¿no? Pero probablemente en bacteriemia estafilocócica, cuando sospechemos bacteriemia estafilocócica, tendremos que cogerlo o tendremos que implementarlo desde el principio, ¿de acuerdo? Más allá de diferentes factores de riesgo, ¿no? Y luego ya nos lo pensaremos en 24 o 48 horas, ¿no? Vamos entonces al tema, ¿no? Combinado o monoterapia. Y para ello voy a resumir algunos de los datos más recientes sobre ensayos clínicos que han analizado esta cuestión, ¿no? El primero es el ARREST trial, un trial realizado en el Reino Unido. No voy a entrar tampoco en todos los detalles, pero aleatorizaban los pacientes con bacteriemia estafilocócica a recibir el tratamiento estándar o asociado a rifampicina dentro de los primeros 4 días desde el hemocultivo positivo. La dosis era seleccionada, pero básicamente eran 600 miligramos o 900 miligramos en función del peso del paciente y el outcome principal era un outcome compuesto que ahora les comentaré. Tiene algunas limitaciones porque hay un 10% de la muestra en la que los autores dicen, bueno, estos pacientes los excluimos porque creemos que necesitan llevar rifampicina, ¿no? Y esto me genera dudas porque, claro, yo lo que quería era precisamente que me dijeran, en aquel que yo creo que puede ser necesario, ¿la rifampicina es verdaderamente necesaria?
Por lo tanto, este es un estudio en el que los pacientes en los que los autores creyeron que era necesario añadir rifampicina quedaron fuera, ¿no? Al menos un 10% de estos pacientes, que no describen bien cuáles eran sus características. Pero en cualquier caso, los autores como endpoint principal, como outcome principal, era una combinación del fracaso bacteriológico, es decir, cultivo persistentemente positivo al día 14, la recurrencia de la infección a 30 días, todo esto a 30 días, ¿de acuerdo? O la mortalidad. Y ya pueden observar aquí que no se observó entre la rama de rifampicina y la rama del placebo ninguna diferencia, ¿de acuerdo? A las 12 semanas, concretamente, que era el punto final de seguimiento, ¿no? Sobre este hecho, en el que la conclusión global es la rifampicina no aporta nada, bacteriemia estafilocócica, hay que hacer un poco de hincapié en los análisis de subgrupos, con todas las limitaciones, ¿no? Y el primero más destacable es que parece que el comportamiento en esta combinación no era igual para METI-R que para METI-S. En el METI-R, bueno, pues parece que había otro ratio, ¿no? Fíjense, ¿no? 2.74 en favor del placebo, es decir, la combinación era mala. La combinación parece más mala en la rama marsa que en la rama METI-S, que por otro lado, fíjense, tenía un ratio por debajo de 1, ¿no? Con una cierta tendencia de significación. Y el segundo es que también se veía un cierto beneficio en aquellos pacientes que tenían lo que ellos denominaban una infección profunda, por ejemplo, una endocarditis, ¿no? Curiosamente, en infecciones más profundas, en infecciones más graves, parecía que había una cierta tendencia, siempre con todas las limitaciones que queramos. De hecho, hay un subgrupo concreto de pacientes que no es menor, porque es un 20% de la muestra aproximadamente, que reciben cloxacilina o flucloxacilina, que es la que tienen en Reino Unido, junto con rifampicina o flucloxacilina en monoterapia. Y fíjense que en este subgrupo de pacientes, de hecho, la diferencia es significativa. Esto está en el material suplementario, no en el original del artículo, pero yo creo que es algo significativo, ¿no? Creo que de forma genérica, de acuerdo, dirías, pues bueno, parece que no hay influencia, pero que es distinto que hablemos de METI-S y de METI-R, y en particular de un beta-lactámico, en este caso cloxacilina con rifampicina, donde sí parecen observarse algún efecto beneficioso, ¿no? De hecho, en el grupo de endocarditis también había una discreta tendencia, pero es verdad que los números eran pequeños para poder tomar ninguna decisión clara, ¿no? En este sentido, un trabajo francés que analiza precisamente también una cuestión clásica, ¿no? En la bacteriemia, en la endocarditis, sobre una válvula protésica, la combinación con rifampicina es eficaz. Obviamente no es un ensayo, no es un ensayo clínico, no aleatoriza a los pacientes, sino que hace un análisis retrospectivo. Al final tiene 100 pacientes con una endocarditis estafilocócica tratada con una combinación que incluía rifampicina y 79 que no incluía rifampicina, ¿no? Bien, los autores no concluyen que no observan ningún beneficio y en cambio pues sí detectan que lógicamente el uso de rifampicina, las interacciones medicamentosas y demás ofrecen pues algunas dificultades al tratamiento, ¿no? Por lo tanto, la rifampicina, podríamos concluir, no mejora el pronóstico de la bacteriemia por marsa, particularmente en combinación con vancomicina, que era lo más habitual en el estudio. Los datos observacionales procedentes de un estudio retrospectivo francés, al que hacía referencia, no apoyan su uso en la endocarditis protésica, pero esto es todavía un tema que lógicamente queda abierto. Pero en caso de la bacteriemia por estafilococo sensible, la combinación de rifampicina con cloxacilina mostró mejor pronóstico, no solo en el arrest trial, sino también en varios estudios observacionales que no he introducido aquí porque nos llevaría mucho más tiempo. Y por lo tanto, en pacientes que sobre todo puedan tener un cuerpo extraño y evitando, yo creo, el inicio de la rifampicina mientras el paciente tenga un hemocultivo positivo, puede jugar un papel que habrá que acabar de definir en el futuro. Pero la pregunta es, bueno, más allá de la combinación con rifampicina, que no hay duda de que tiene muchos gaps todavía y que todavía plantea dudas, cuando nosotros analizamos el mecanismo de actividad de diferentes antibióticos frente a estafilococo, vemos cómo los glucopéptidos pues, son activos en este punto de aquí, ¿no? Se fijan a la alanina del peptidoglucano e impiden la consecución o la construcción de la pared bacteriana, ¿no? Los beta-lactámicos actúan bloqueando las PBPs a este nivel que ven aquí. La daptomicina actúa a nivel de la membrana, disrupciona
la membrana y produce una despolarización y hace que la bacteria, vamos a decir, no aguante la presión osmótica. Y por último, la fosfomicina, que, como saben, es un antibiótico que actúa en la síntesis de lo que llamaríamos la estructura básica de la pared bacteriana, lo que se llama el lípido A, o lo que llamaríamos el ladrillo, ¿no?, básico de la pared bacteriana, ¿no? Y en este sentido, parece lógico desde esta estructura, desde este esquema, que la combinación de antibióticos que tienen mecanismos de acción distintos pueda ser sinérgico, ¿no? Y de hecho hay muchos datos en la literatura. Y lo mismo incluso para MRSA. Evidentemente en el MRSA lo que sucede es que tiene una PBP2A en la que el beta-lactámico no entra, tiene una modificación de la estructura que impide que el beta-lactámico la frene y por eso el MRSA no responde a la acción de un beta-lactámico. Pero incluso en pHs, y esto es así para pH 7,4, pero para un pH de 5 en pH ácido, resulta que la estructura de la PBP2A se modifica y de hecho en pHs ácidos los betalactámicos son activos frente a Staphylococcus methicillin resistentes, ¿no? Por lo tanto, incluso en determinadas circunstancias, ¿no?, en determinadas situaciones, de acuerdo, los betalactámicos podrían ser activos frente a MRSA. Hay muchos otros motivos, pero que podríamos discutir y los abordaremos el día que hablemos de los mecanismos patogénicos de la bacteria estafilocócica, si tenemos trials que han evaluado esta cuestión. Por ejemplo, banco y cloxa podría ser una combinación útil, ¿no? Y de hecho, fíjense, este trial, publicado en JAMA por el grupo australiano, acaban aleatorizando por protocolo 175 pacientes a vancomicina en monoterapia o 144 a banco más cloxa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues miren, en términos de eficacia microbiológica, es muy interesante porque la asociación claramente reduce el número de pacientes de forma significativa. Esto es el porcentaje de pacientes que persisten bacteriémicos al quinto día. 11 frente a 20, la mitad. Una diferencia, insisto, significativa en un estudio aleatorizado y por lo tanto con gran valor. Sin embargo, cuando vemos qué sucede con la mortalidad, es prácticamente la misma o incluso algo mayor en este grupo. 21% a los 90 días frente a un 16%. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues bueno, probablemente a que esta combinación, ¿de acuerdo?, pues resultó ser significativamente más nefrotóxica. Y la nefrotoxicidad es un elemento determinante en el pronóstico del paciente. Por lo tanto, ¿beneficio microbiológico? Parece que sí, pero no por toxicidad, beneficio clínico al final, ¿no? Un trabajo del grupo español de Miquel Pujol, liderado por Miquel Pujol y publicado ahora muy recientemente en Clinical Infectious Disease, analizaba otra combinación que sabemos es sinérgica in vitro. Y finalmente la población incluida, 74 pacientes, bacteriemia por MRSA, fueron aleatorizados a recibir daptomicina con fosfomicina, asociado a fosfomicina, o daptomicina en monoterapia. Y fíjense que, de nuevo, el mismo evento. Beneficio microbiológico, reducción de la tasa de pacientes con bacteriemia persistente al tercer día. En este caso no era al quinto día, cogido la evidencia al tercer día, 2%, 18%. De nuevo, la combinación es eficaz, ¿de acuerdo?, con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, no hay un beneficio claro en términos de mortalidad y, de nuevo, el número de efectos adversos en forma fundamentalmente de fallo cardíaco o de hipopotasemia fueron significativamente mayores en la rama de combinación. Por lo tanto, hemos de continuar la búsqueda de esa combinación que parece que ya vemos que la combinación es más eficaz en términos microbiológicos, pero que por desgracia su toxicidad, como pasaba con la asociación con un aminoglucósido, supera el beneficio microbiológico. Por lo tanto, parece evidente que lo que hemos de buscar es esa combinación mágica que evidentemente sea sinérgica y que además evite la toxicidad. ¿Qué duda cabe de que la asociación de daptomicina con un betalactámico nos parece a todos una de las combinaciones más prometedoras en este sentido? Porque es muy sinérgica. Esto es simplemente un modelo en el que dapto, banco o ceftarolina, un modelo in vitro, ¿de acuerdo?, y como la combinación tanto con vancomicina de ceftarolina en este caso, como de daptomicina con ceftarolina son tremendamente sinérgicas y con una acción bactericida realmente rápida, ¿no? De hecho, modelo animal del grupo de endocarditis del doctor Miró,
comentaban, ¿de acuerdo?, o analizaban la eficacia de la combinación de daptomicina con cloxacilina, ¿de acuerdo?, y en términos tanto de esterilización de la vegetación como de esterilización a nivel tisular, a nivel de otros tejidos, la combinación o la estrategia más eficaz fue la de combinación. Por lo tanto, no hay duda de que la combinación en infección estafilocócica ofrece beneficio en términos microbiológicos. Lo que pasa es que es importante buscar una combinación que la toxicidad no supere este beneficio. Fíjense que, para no entrar en el detalle de todos los trabajos, hay un metaanálisis que nos ayuda a analizar cuáles son los beneficios de la terapia de combinación con un betalactámico, ¿de acuerdo?, de combinación de un betalactámico con vancomicina o daptomicina. Y concluye, con más de 2.500 pacientes en el metaanálisis, que la tasa de fracaso, la tasa de bacteriemia, de recurrencia de la bacteriemia, la tasa de bacteriemia persistente o el acortamiento de la duración de la bacteriemia es claramente, significativamente positiva en la rama de combinación de un betalactámico con, insisto, vancomicina o daptomicina. En este sentido, hay un subgrupo, hay un análisis de subgrupos, porque la mortalidad globalmente no lo es de significativa. ¿Por qué? Porque en el grupo que cae, en aquellas ramas que contenían vancomicina, que tenía más nefrotoxicidad, eso lo que vemos es que claramente hace desviar la mortalidad del paciente, ¿de acuerdo?, hacia arriba y hace perder el beneficio microbiológico. Pero en cambio, en el subgrupo de pacientes con dapto y un betalactámico, la diferencia en términos de mortalidad, ¿de acuerdo?, se hacía significativa. El trabajo más ilustrativo, pero muy corto, de Geriak, seguramente conocen, que es daptomicina en monoterapia, daptomicina, vancomicina en monoterapia, o en 21 pacientes, en 2 recibieron daptomicina, frente a daptomicina combinada con ceptarolina, la mortalidad fue de 0 versus un 23-24%. ¿no? El estudio se interrumpió por motivos evidentes, pero destacable que la combinación no tuvo ningún episodio de fracaso renal importante. ¿no? Y aquí quizás esté la cuestión, buscar esa combinación que no sea tóxica. Fíjense que en este sentido, un poco la clave ahora, el siguiente, yo creo que ya no hay dudas que en bacteriemia por MARSA hemos de utilizar una terapia de combinación con un betalactámico, preferiblemente con actividad frente a MARSA, ceftarolina, ceftobiprol, ¿de acuerdo? Y en combinación con daptomicina. Yo creo que hoy, hasta esperar nuevos resultados, este es el tratamiento de elección, ¿de acuerdo? Quizá el tema está en qué hacemos con el METIS, con el estafilococo meticilina-insensible. Aquí hay todavía algunas dudas. Fíjense este trabajo, la sinergia, pues el comportamiento sinérgico, lo hemos visto antes, ¿no? Es perfectamente paralelo entre METIS o METIR. Este es un trabajo corto, publicado en Clinical Infectious Disease, grupo canadiense, en el que aleatoriza a los pacientes a recibir un betalactámico más daptomicina con bacteriemia por meticilina insensible. Finalmente, fíjense que el número de pacientes incluido es relativamente corto en cada una de las ramas. Insisto, betalactámico en monoterapia o betalactámico más la adición de daptomicina. Y la conclusión del estudio es que no hay diferencias en el tiempo hasta, en términos de la duración de la bacteriemia. Aquí no es tan claro el beneficio microbiológico y concluyen que no hay diferencias. Pero fíjense, yo quiero remarcarlo porque es un estudio corto, ¿de acuerdo?, en el que el 55% de los pacientes que fracasaron en la rama de monoterapia, ¿de acuerdo?, y que tuvieron muerte, fue atribuible a la infección. Mientras que en la rama que asoció daptomicina, ¿de acuerdo?, solo 2 de los pacientes que murieron fue atribuible a la infección. Por lo tanto, un 55% atribuible, la mortalidad atribuible a la infección, frente a un 20% aquí. Por lo tanto, cuidado porque quizás sí hay también beneficio, ¿no? De hecho, fíjense, este es un estudio también de grupo español, del grupo también de Miquel Pujol. Ellos dicen globalmente, es un estudio retrospectivo, comparan dapto o dapto más cloxa. Globalmente dicen, no vemos diferencias en no vemos un beneficio, perdón, en infección por estafilococo metis también. No vemos diferencias globalmente, pero creo que es interesante llamar la atención sobre un hecho. Cuando seleccionan solo aquellos pacientes, fíjense que pasamos de 110 y 118 a 78 en combinación y 111 en monoterapia. En este subgrupo de pacientes, ¿de acuerdo?, sí que se ve un beneficio, ¿de acuerdo? Son los pacientes
retirando el foco catéter, cogiendo solo los pacientes que tenían un foco, vamos a decir, de alto riesgo. Aquí, aunque la P no era significativa, sí que se veía un beneficio en términos de menor mortalidad en la rama de combinación respecto a la monoterapia, ¿de acuerdo? Con una hazard ratio, ¿de acuerdo?, de 0,63. Por lo tanto, creo que no está todo dicho. En nuestra experiencia, estos son datos publicados en un póster, no están publicados en una revista todavía, pero iban en esta línea. La combinación de daptocloxa respecto al grupo control se asociaba a menor mortalidad, ¿de acuerdo? Y además la tasa de nefrotoxicidad grave fue significativa o con una clara tendencia a ser menor en la rama de daptocloxa. 3% de los pacientes hicieron un fracaso renal, de acuerdo con la escala de Aki, de estadio 2-3, ¿de acuerdo?, frente a un 8% en la rama control, ¿no? Por lo tanto, menos nefrotóxico. Quizá aquí la cloxacilina sabemos que es también potencial nefrotóxico. Si esto lo sustituyéramos por un betalactámico no nefrotóxico, las cefalosporinas en general, tanto cefazolina como ceftarolina, como ceftobiprol, sabemos que son menos nefrotóxicas que la propia cloxacilina y por lo tanto quizá esto incluso podría ser esta diferencia podría ser más abultada en este contexto, ¿no? Por lo tanto, qué duda cabe de que los factores pronósticos de la bacteriemia estafilocócica se relacionan con la fragilidad, con la severidad de la infección y con el foco o el inóculo, entendiendo como el inóculo el conjunto de la posibilidad de realizar un drenaje, la posibilidad de retirar un implante, un catéter, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la imposibilidad o posibilidad de evitar que el paciente persista bacteriémico, ¿no? Este conjunto que hemos denominado inóculo. Me acuerdo que la persistencia del hemocultivo más allá de 24 horas después de iniciar un tratamiento activo se asocia a mal pronóstico, por lo tanto no demoremos el tiempo a la práctica de un hemocultivo, que la monoterapia puede ser eficaz cuando retiramos un catéter, documentamos que el paciente no está bacteriémico en 24 o 48 horas, entonces seguro que la monoterapia e incluso el paso a vía oral precoz es una estrategia eficaz. Pero en el paciente que debuta con fiebre, que sospechamos bacteriemia estafilocócica y hasta no tener nuevos resultados, una claridad del foco y saber si persiste o no, yo creo que ahí la terapia de combinación en MARSA, por supuesto, lo que pasa es que no lo sabes. El día cero no sabes si tiene un MARSA o no, ¿no? Pero en MARSA seguro que la combinación hoy yo creo que es mejor, que la combinación con dapto y ceftarolina, ceftobiprol, sería, bajo mi punto de vista, la de elección si fuera un METI-R. Y en el caso de un METI-S, pues bueno, hasta que sabemos si es o no METI-S o METI-R y hasta que sabemos si el paciente tiene bacteriemia persistente o no, la combinación estos 2-3 días creo que sería lo prudente y lo más aconsejado. Me he excedido casi un cuarto de hora, así que les pido de antemano disculpas, sobre todo a Tristán, que ha tenido que aguantar un rollo muy largo. Y en este punto vamos a dar paso a las preguntas que hayáis podido tener. De momento me comentan que que hay en torno a los 70 espectadores en este momento. So, Tristan, there are about 70 attendees at this moment, but there are not yet any questions. But I wanted to ask you some questions about the phage therapy. First of all, there is any place for oral therapy with phagotherapy? It's a very important question, and I think there is a real place for diarrhea and pathogen of the gut that are responsible for infectious disease and diarrhea, and I think it's potentially a very good indication. For other focus of infections, such as bone joint infection, we have to determine what is really the pharmacokinetic of phage. Because there are some different opinion about that. Georgian people think that you can have a pharmacokinetic systemic diffusion of the phage to the foci, but we are not sure about that, because when you inject the phage intravenously, he is going directly into the urine through the kidney, so it's not really demonstrates that you can have a pharmacokinetic and systemic diffusion. But for
gut infection, it could be very nice to use, oral treatments. Yeah, even maybe for decolonization of a specific pathogen, for example. Yes, it would be interesting. For Clostridium difficile, there is no phages, for instance. And for patients with multi-drug resistant carriage in the gut, it could be interesting also to imaging what would be the effect of dedicated phages. Yes, some teams are working on this topic. Working on that. And as a because we have seen now in the recent months, we are viewing an increase in community acquired MRSA infections, skin infections, recurrent abscesses in young people, and particularly in males having sex with males. We have this problem, and it's quite difficult to eradicate sometimes. And maybe as a cream also, it could be a potential option to use a cream of phages for decolonize the patient. Yes, decolonization during community-acquired skin and soft tissue infection is a real issue. I think that there are some cream that could be available in Russia or in Georgia, but I don't know really the efficacy of this kind of use. And there is a risk also of acquisition of resistance, and so we have to use the phage primarily for difficult to treat infection, I think. Okay. What is we are close to the end, but I wanted, because of course we are really interested in manage. But do you know which is the point for phage therapy in terms of European use of this potential therapy? Yeah, there are different problems to generate phage therapy everywhere. The first one is there are very few companies, because it's not possible to have a patent on a phage because it is a natural product. So a company could have a secret about the purification, but it is impossible to have a patent on phage. Some company would like to modify genetically the phage to have a patent on it, but in fact there is a coevolution of the phage and the bacteria, and maybe the model could be a particular status of phage in Europe. Is it a natural product or is it a drug? And I think in the future, the EMA have to decide what it could be, because there is a huge place, to be honest, from my point of view, that academic microbiologists could maybe produce in their hospital this natural product to be used in hospital, instead of having a private company that would like to do it. Yeah, this is nice. Okay, so we are just on time. I want to thank Tristan again, and also all the attendees, that I hope you have enjoyed it, que hayáis disfrutado de la webinar, y esperamos en futuros días también pues organizar nuevos temas que puedan ser de vuestro interés en este formato de 1 hora, breve, pero que intentamos pues ir a aspectos que puedan tener interés. Thank you very much, Tristan, indeed. And, thank you so much. Bye bye. Thank you. Chao. Muy buenas tardes y gracias a todos por la atención.